Buenas noches, aquí estamos de nuevo en la charla geológica de los viernes. Para mí es un gran placer presentar al conferencista de hoy, que es Aristides Alfaro, quien es un geólogo para mí muy prestigioso, ¿verdad? Que como estudiante fue increíble, ¿verdad? Era muy buen estudiante. Y después trabajamos juntos en algunas actividades y geológicas, ¿verdad? Y ahora se encuentra terminando su maestría en la Universidad de Cornell. Actualmente está en Costa Rica y él en realidad, dentro de su trabajo de tesis, ha realizado varias expediciones a los sitios de la cordillera de Talamanca, principalmente las partes más altas de la cordillera. Y sin más prólogo, yo creo que los dejo con Aristides. Adelante, Aristides. Bueno, Percy, muchas gracias por esta introducción y esas palabras. Es para mí un honor compartir con todos ustedes la experiencia de investigar un sitio que no deja de ejercer una gran fascinación entre diversos grupos de investigadores, no solo costarricenses, sino alrededor del mundo. Esta presentación se llama Exploración Geológica de la Cordillera de Talamanca, Costa Rica, vestigios de antiguos volcanes y pistas sobre su enigmático origen. Y debo decir que precisamente es desde un día que Percy me llamó a su oficina y me dijo que quería hacer un mapa geológico de la cordillera de Talamanca, eso fue a mediados de 2013, que me he visto inexorablemente envuelto en la investigación de la Talamanca y, bueno, no ha sido por un tiempo continuo, con algunas interrupciones, pero me he entregado a ella con una gran pasión y pensando que es un lugar que sigue guardando grandes misterios y así seguirá siendo por un gran tiempo, puesto que incluso a estas alturas es bastante desconocido y hay para rato en cuanto a la investigación de la Talamanca. Espero que esta sea una presentación que motive futuras investigaciones. Bueno, lo primero es pensar en la localización geográfica de la cordillera de Talamanca. Tenemos este mapa del mundo con una pequeña mancha café al sur de América Central. Eso es la cordillera de Talamanca. Es un sistema montañoso que entre los volcanes Barú en Panamá y Turrialba en el centro de Costa Rica abarca unos 175 kilómetros y cuyas montañas se elevan por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a tener una vista más cercana de esta localidad. Aquí podemos observar la situación tectónica de la región. Tenemos América Central con estos triángulos anaranjados que representan estratovolcanes del Cuaternario, o sea, volcanes cuya actividad ha estado ahí en el último millón de años, al menos. Tenemos al norte la placa norteamericana, la placa sudamericana al sureste, al sur la placa Nazca, placa del Pacífico al oeste, y fundamentalmente en este escenario lo primordial es la subducción de la placa del Coco por debajo de la placa Caribe, que es lo que hace posible la existencia del arco volcánico centroamericano. Este arco volcánico se extiende prácticamente de manera continua, con algunas separaciones de unos 25 kilómetros entre volcán y volcán, en algunos casos, a lo largo de 440 kilómetros, partiendo prácticamente de la frontera entre Guatemala y México y llega hasta el centro de Costa Rica, el volcán Turrialba. Otra de las características de la región es la presencia de un punto caliente, producto de una anomalía termoquímica en el manto, que se encuentra en las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son la manifestación en superficie de esa anomalía mantélica del punto caliente. Estas que se llaman Cordillera del Coco
y cordillera de Carnegie son resultado de la interacción del punto caliente de las Galápagos con este que se llama Centro de Dispersión Poco-Nazca, que es lo que está directamente al norte de las Galápagos. Y un aspecto que es profundamente llamativo es que al llegar a los volcanes del centro de Costa Rica, el cinturón, el arco volcánico centroamericano se detiene. Ya no tenemos más volcanes a lo largo de unos 175 kilómetros y tenemos el próximo volcán es el Barú en Panamá, por lo que esto representa el espacio sin volcanes más grande en Centroamérica. Ahí justamente es donde está la cordillera de Talamanca. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí tenemos esta vista donde aparecen Costa Rica y el oeste de Panamá. Los volcanes cuaternarios aparecen como triángulos grises y tenemos estos picos en amarillo que representan los cerros de la cordillera de Talamanca. La zona gris que corresponde con la cordillera de Talamanca que se extiende dentro del territorio panameño y pasa a llamarse Cordillera Central de Panamá, está dominada por estos cerros que son de constitución intrusiva, o sea, son rocas ígneas que cristalizaron en profundidad y porque ha habido un levantamiento posterior, ahora se pueden observar en superficie, pero también presenta rocas volcánicas y sedimentarias, además de algunas rocas metamórficas, por lo que no se trata de volcanes como los que tenemos en el resto de las cordilleras de Costa Rica, en las otras dos cordilleras de Costa Rica. Sin embargo, vale la pena preguntarse algunas cosas. No hay volcanes recientes en la cordillera de Talamanca. ¿Es esto verdad? ¿Los hubo alguna vez? Del todo. Si es así, ¿cómo eran estos volcanes y por qué ya no están activos? ¿Por qué en lugar de volcanes, ahí están las montañas más altas del sur de América Central? Y de hecho, a nivel centroamericano, estas montañas son solo superadas en elevación por algunos volcanes guatemaltecos como el Tajumulco, que tiene 4.220 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de la cordillera Talamanca es el Cerro Chirripó con 3.820 y como veremos en esta próxima diapositiva, cuando nos acerquemos más, hay varios cerros por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta es una vista más cercana, un mapa en el que se representan altitudes. Los colores más oscuros hacia azul son las partes más bajas, las partes más altas están en colores anaranjados a rojizos. Tenemos el cerro Cuericí, Chirripó, Ena, Dúrica, Uyum, Nay, Camuc, Fábrega y Echandi, estos dos últimos en el lado panameño. Y de hecho, los cerros más altos de Panamá se encuentran ubicados cerca del sector, cerca de la cordillera de Talamanca en el sector costarricense. Aquí tenemos algunas localidades del sector Pacífico que tienen centros de población comunicados por caminos, a diferencia de los del sector Caribe, que es menos conocido y es el hogar de comunidades indígenas. Tenemos algunos de estos cerros, como por ejemplo el Camuc, el Dúrica, en algún momento se pensó que eran volcanes. Desde larga distancia se observaban perfiles que podían inducir a pensar que en las partes altas de estos cerros hubieran tal vez algunos cráteres o algunas estructuras volcánicas. Por ejemplo, tenemos el Cerro Dúrica, este que se observa al lado izquierdo, en la fotografía del lado izquierdo de la pantalla. Cerro Dúrica que tiene una forma subcónica y un drenaje radial que invita a pensar que se trata de un volcán como el que uno ha observado en otras partes del país o del mundo. Tenemos a la derecha un cerro llamado Camuc, que corresponde con la parte más prominente de la cordillera, como uno la ve desde el Caribe Sur. Esta es una fotografía tomada desde el Valle de la Estrella, por ejemplo. Y eventualmente uno podría pensar que quizás, si no tuviera mapas topográficos a mano o algunos recursos con los cuales podría darse cuenta de qué es lo que sucede ahí, algunas de estas estructuras podrían ser cráteres. Sin embargo, como esta pregunta había estado en el aire desde hacía tiempo,
el paleontólogo y naturalista estadounidense William Gabb visitó la cordillera de Talamanca en 1874. Específicamente subió el Camuc el 13 de junio de 1874. Y él subió por la pendiente del Caribe, que es, bueno, ahora pensamos que es la forma más difícil de llegar arriba, pero bueno, él fue por ahí que lo hizo. Y nos da su opinión sobre estos posibles volcanes. Entonces, aquí tenemos a William Gabb, que decía: autores previos, habiéndolo observado en la distancia, declararon que se trataba de un volcán activo y que incluso la brillante luz de las erupciones se había visto en repetidas ocasiones sobre la cima. Pero él mismo considera que hay una explicación para esto, y dice: el origen de estas luces fue erróneamente interpretado. La quema de arbustos de artemisia secos puede dar una luz lo suficientemente brillante, y esto fue confirmado por los troncos carbonizados que encontramos abundantemente. El pico blanco, que es el otro nombre con el que se le conoce al Camuc, debe ser removido de la lista de volcanes, donde ha sido colocado por cada escritor desde Alexander von Humboldt. Bueno, tenemos acceso a este escrito gracias a la transcripción que hicieron los geólogos Oscar Luque, Gerardo Soto y Viviana Gutiérrez, que es un documento sumamente valioso por el cual hemos tenido acceso a las primeras descripciones geológicas de la cordillera de Talamanca, al menos las más lejanas de las que sabemos en el tiempo. Tenemos esta, que es la descripción de Gabb de la cima. Finalmente, él dice que está compuesta por un dique de una roca porfirítica gris amarillenta, la cual contiene pequeños cristales de un mineral oscuro, probablemente augita. La roca es un dique proyectándose sobre el granito. Entonces, lo que él pensaba es que la mayor parte del cerro estaba constituida por granitos. Estas son rocas que habrían cristalizado a profundidad, se habrían levantado y estarían aflorando en superficie, pero habían sido cortadas por un dique, por una roca magmática, por un magma que se había abierto paso, por decirlo así, en el intrusivo, y eso sería lo que corresponde con la cima, y por eso es que la cima sobresale. Esa era la idea que tenía William Gabb con respecto a la geología del Camuc. También se refirió a otro cerro que ahora probablemente se pueda correlacionar con el Durican, aunque en aquel momento él no utilizó ese nombre. Él utilizó el nombre con el que se le llama a otro cerro, precisamente, pero seguramente era el Durican. He retenido la palabra nativa Uyum, el único título por el que este es conocido, y que es un término genérico aplicado a cualquier cerro desnudo. Es un cono truncado de forma perfectamente simétrica, y por cómo se ve desde Cabecar en el Cohen, uno no puede resistir la impresión de que se trata de un volcán. Sin embargo, el mismo Gabb afirma que no se atrevería a dar o a considerarlo un volcán confirmado hasta que alguien suba a la cima del Durican, por lo que él siempre fue muy reservado con respecto a los que eran volcanes en Costa Rica, incluyendo el Cerro de Herradura, sobre el que también dio su opinión, porque en ese momento se consideraba un volcán como los volcanes de la cordillera de Guanacaste o los de la cordillera volcánica central. ¿Cuánto hemos caminado desde que William Gabb dijo esas palabras? Bueno, en la primera mitad del siglo XX tenemos solamente algunas referencias aisladas sobre la geología de Talamanca. Podemos recordar el trabajo de Romanes en 1912 o el de Lohmann en 1934, pero tendríamos que llegar hasta la década de los 50, cuando Richard Weil estudió la geología y la mineralogía de la recién abierta carretera interamericana sur, y esto motivó nuevos estudios sobre el origen y la
naturaleza de las rocas ígneas en la cordillera de Talamanca, en 1962 Gabriel Dengo publicó un trabajo que es prácticamente la piedra angular de la estratigrafía ígnea de Costa Rica, que es Tectonic Igneous Sequence. En ese trabajo él se refirió a la cordillera de Talamanca y aquí tenemos este mapa, es un mapa relativamente sencillo, el que presenta Dengo, en el cual él se refiere a las cimas de la Talamanca como si fueran stocks, pequeños cuerpos intrusivos, pequeños cuerpos que ellos, los diferentes cuerpos, conformarían las cimas de la Talamanca. Entonces, ahí ustedes pueden observar cómo el Chirripó corresponde con un stock, el Dúrica con otro stock, el Uyum, el Camuc, son diferentes cuerpos. Esas rocas que tenemos en verde hacia los flancos de la cordillera serían las rocas más jóvenes que el intrusivo. En aquella época todavía no se habían datado las rocas intrusivas. Habría que esperar hasta el trabajo de Beranger y Whittaker de 1977. Bueno, y tenemos esta parte gris, que serían las rocas más antiguas que el intrusivo. Entonces, esta división tripartita de la cordillera de Talamanca en cuerpos más antiguos que el intrusivo y cuerpos más jóvenes existe desde Dengo y prácticamente la hemos utilizado desde entonces con diferentes nombres y tal vez diferentes terminologías, pero la hemos usado de esa manera. A finales de la década de los 60, Dondoli et al. Publican un mapa geológico de Costa Rica. Aquí está la parte que corresponde con la cordillera de Talamanca. Tenemos el intrusivo principal, que ya aquí no se consideraba que eran varios stocks, sino un cuerpo intrusivo más grande, con esta letra que es gamma 2. Y en el Caribe, que es hacia el norte de esos cerros, tenemos estas letras que dicen PET, que serían rocas sedimentarias antiguas. Y esto es porque durante la década de los 60 hubo una gran investigación en el Caribe de Talamanca y se descubrió o se propuso que el grosor de la secuencia sedimentaria era bastante grande. De hecho, había interés por exploración petrolera en la región. Ahí podemos observar cómo se conservaron esas rocas en verde, que serían las más jóvenes que el intrusivo. Y en aquella época incluso se pensaba que había unas rocas del Cretácico, que serían hasta, ahora pensaríamos, unos 50, 60 millones de años más antiguas que el intrusivo. Y aquí tenemos 10 años más tarde una nueva versión del mapa, geológico de la cordillera de Talamanca. En ese caso se trata del mapa de Escalante, que recopiló una gran cantidad de información basada en los trabajos de las compañías mineras, sobre todo en el Caribe de Talamanca, que estaban interesadas en el cobre porfírico. Este es el primer trabajo en el que podemos observar que hay, según lo que se decía en ese momento, rocas volcánicas o rocas ígneas más jóvenes que el intrusivo en la parte alta de la cordillera de Talamanca. Esos verdes que tenemos ahí cerca de los cerros, incluyendo en el campo. Por su parte, los intrusivos aparecen rodeados de materiales sedimentarios más antiguos. Tenemos este mapa de la DGM de 1982 en el que la presencia de estas partes verdes, que son las rocas más jóvenes, serían como los últimos productos de volcanismo, está aún más distribuida. Y ese sería el mapa de 1982, que al igual que los otros es un intento por describir la geología de esta región. En 1997 tenemos Tournon y Alvarado, que consideran que hay varias de esas áreas que deberían considerarse mejor como áreas en las que no hay información o sin datos recopilados. Y por eso es que aparecen algunas partes que son mitad rosadas, mitad gris o mitad café, mitad gris. Aquí aparecen por primera vez estos colores azules
que son unos domos que hay en el puro centro de la Talamanca, cerca de la parte alta. Esos son los últimos productos de magmatismo de los que sabemos en la Talamanca. Tienen menos de 2 millones de años, entre 1 y 2 millones de años. Y son algo muy aislado. Esto se mantendría en el mapa geológico de 2007 de Denger y Alvarado, el cual también consideró que predominaban sobre todo las rocas ígneas antiguas, anteriores al intrusivo y el intrusivo en sí. Pero realmente, ¿cuánto sabemos de la cordillera de Talamanca? Todos estos han sido mapas interpretativos. Tenemos aquí el mapa que estábamos viendo anteriormente y ahora podemos observar unos círculos blancos que representan el muestreo antes de 1980. Al menos las muestras que podemos leer en la literatura y que podemos decir, bueno, podemos al menos asignarle un nombre a esa roca. Estas muestras tienden a agruparse hacia el sector Caribe de la Talamanca, aunque algunas también están distribuidas en el Pacífico, pero son más aisladas. El muestreo posterior a 1980 sucede después de que las compañías mineras decidieron alejarse del Caribe de Talamanca, ya no tenían tanto interés en la región. Y por el contrario, aumentaron las investigaciones en el Pacífico, que es lo que está más cerca de los poblados y de los centros urbanos. Podemos observar que a pesar de estas investigaciones, había una cantidad importante de cimas de la Talamanca, prácticamente todas, de las que no podíamos decir con certeza qué era lo que afloraba ahí. No sabíamos bien de dónde sacar información para poder afirmar si se trataba de rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas. Y eso fue en gran medida lo que motivó la investigación que realizamos. Decidimos cubrir estos trayectos, que son senderos de montaña en gran medida, y estas son las muestras que recolectamos en esos trayectos. Completamos con algunos recorridos en carro por la parte baja de la cordillera. Y bueno, esto incluyó un trabajo de campo que se llevó a cabo entre 2015 y principios de 2016. Bueno. Tenemos una amplia cobertura boscosa, no solo en las partes bajas, sino también en los sectores más elevados de la cordillera de Talamanca. La vegetación por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar tiende a ser un páramo, que es una vegetación de escasa altura, como la que tenemos en la fotografía. Estas son fotografías del macizo de Dúrica. Aún así, podemos observar que hay bastantes rocas que afloran en la región. Para llegar ahí es preciso subir por algunos sectores que pueden volverse complicados, al menos para montañistas expertos, tal vez no sea algo de consideración, pero para inexpertos, como tengo que decir, era el caso mío cuando empecé a realizar estas giras, sí sería algo digno de mención. E inclusive la situación de tener que enfrentarse a una variedad de climas en un pequeño espacio, ¿verdad? Prácticamente uno sube desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.280 en el Cerro Dúrica. Por ejemplo, es una fotografía de un lugar llamado, viendo hacia un lugar llamado Cerro Zurique, ese cerro verde que se ve en la parte alta. Le llaman también la pared verde, porque tiene unas pendientes con una inclinación superior a los 40 grados. Y de hecho, bueno, subir por ahí es toda una aventura. Pero lo que se puede ver en esta foto es que mientras ese cerro tiene una amplia cobertura boscosa, la parte baja está cubierta por sabana o por algunos bosques que, bueno, han tenido alguna deforestación a través del tiempo. Y por lo tanto, hay que estar preparado para una variedad de microclimas. Por ejemplo, esta es la sabana Murur-Bizuk, que está hacia la base sureste del macizo de Dúrica. Y ya el macizo en sí tiene algunas dificultades cuando se trata de llegar a la parte alta,
Una de ellas, por ejemplo, es que por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar no hay fuentes de agua o no hay agua disponible en ningún sitio conocido, al menos que se trate de lagunillas en la parte superior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una foto de nuestro guía experto, Omar Zúñiga, que nos acompañó en varias giras. Cuando se trata de obtener agua, a pesar de que tal vez no sea la mejor opción, agua estancada, a veces no hay otro recurso. Nosotros procuramos subir con suficiente agua desde los 2.600 metros para evitar, en la medida de lo posible, consumir agua estancada de las partes superiores. Los campamentos también eran muy variados. Por ejemplo, el campamento en el Camuc era un poco más fácil de montar porque el Camuc, la verdad es que se ha vuelto turístico, pues más para gente que le gusta la aventura, pero hay un sendero bien trazado, hay sitios donde acampar determinados, no como en el caso del Echandi, donde prácticamente tuvimos que hacer el campamento donde hubiera una mejor opción. Y, por ejemplo, en el caso del Cerro Cuericí, teníamos la posibilidad de pasar la noche en una pequeña cueva y eso nos posibilitaba evitar cargar la tienda hasta la parte alta, de manera que podíamos bajar con más muestras desde la cima del cerro. Y bueno, en cuanto al aspecto de las rocas que uno observa ahí, sucede como en otras partes trabajando en el trópico, que a veces no hay buenos afloramientos y cuando hay un buen afloramiento hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? A veces los intrusivos están en bloques que son bastante fáciles de partir para obtener una muestra, pero a veces han tenido meteorización esferoidal y lo que uno encuentra son estos bloques redondeados grandes, o han tenido arenitización, que prácticamente deja como resultado una arena con la composición mineralógica del intrusivo que fue mecánicamente desintegrado. En algunas partes observamos lavas fracturadas, donde debido a que los fluidos avanzan por las fracturas y meteorizan la roca, es muy difícil encontrar muestras sanas que se presten como para análisis químicos y dataciones radiométricas, pero al final pudimos sacar algunas de ellas, tanto del Cerro Dúrica y Camuc como de otros sectores de la cordillera. En algunos sitios, como por ejemplo en el Cerro Dúrica, hay partes que exhiben un aspecto columnar, disyunción columnar, aunque las columnas como tales también presentan meteorización hacia los bordes. Ya a la hora de acercarnos hacia la cima del Camuc, que fue que observamos los mejores afloramientos, y pudimos extraer algunas muestras que nos permitieron realizar análisis más completos. Aquí tenemos una andesita basáltica de la parte alta del Cerro Camuc, cerca de los 3.549 metros sobre el nivel del mar, que cuenta con cristales de plagioclasa y piroxeno. Estos son cristales relativamente comunes en las rocas ígneas, muy comunes en las rocas ígneas, y una matriz también muy cristalina, muy cargada de cristales, pero con matriz. Al fin y al cabo, es una roca con matriz, lo que indica que no es producto de una cristalización muy lenta en profundidad, al menos una parte sí lo fue, pero el magma se acercó a la superficie y tuvo un enfriamiento más rápido que fue el que permitió el desarrollo de una matriz. A la hora de ver estas muestras más de cerca, podemos identificar los minerales con muestras de mano, como los llamamos, que es mirándolos a simple vista o con una lupa. Pero otra solución es tomar una sección de la roca y se pule, y se pule, y se pule, hasta que se convierte en una lámina tan delgada que la luz la puede atravesar, de manera que se puede estudiar la composición mineralógica bajo el microscopio. El microscopio polarizante es uno de los instrumentos que más utilizamos y, de hecho, es el que permite un acercamiento más
serio a la mineralogía de una roca y la posibilidad de describirla y poder tener una idea de su composición. Por ejemplo, esta de la izquierda es una roca del Cerro Camuc observada bajo una luz no polarizada. La luz atraviesa la muestra directamente. Mientras que en el otro caso, que es el de la derecha, la luz es desviada porque hay un polarizador de por medio, y esto es lo que permite observar otras propiedades ópticas de la roca, que es lo que permite la identificación de muchos de sus minerales. Hicimos un estudio petrográfico de la cordillera de Talamanca, incluyendo las cimas de los cerros y los sitios visitados. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista del Cerro Camuc desde el Cerro Nay con algunas de las muestras que se recolectaron y en las cuales podemos observar la mineralogía, por ejemplo, la alta densidad de cristales en la pura cima del Camuc, donde hay plagioclasa y piroxeno, al igual que en esta roca que está un poco más alejada de la cima, pero con una matriz más abundante, ¿verdad? Y tenemos algunas muestras intrusivas hacia la parte media del macizo, en la cual podemos observar cristales de plagioclasa, cuarzo, pinopiroxeno. Podemos observar cómo estas texturas son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en la muestra de la izquierda prácticamente no hay espacio para la formación de una matriz, prácticamente todo está cristalizado, mientras que en las muestras del centro y de la derecha hay una matriz, hay una masa rodeando los minerales que se habría enfriado más rápidamente y desarrolló cristales más pequeños. Una de las ventajas de observar las muestras en microscopio de luz polarizada es que nos permite identificar minerales y ver su estado, de manera que podemos pensar en la posibilidad de medir la edad de una roca. Esto es fundamental para poder poner fechas, para entender la historia de una región, la historia geológica. Por ejemplo, cuando tenemos algunos minerales como biotita, vidrios volcánicos, si tienen suficiente potasio 40, que es un isótopo radiactivo que decae a argón 40, es posible estimar la edad de una roca en cuestión mediante el método argón 40, argón 39, que es el método que más hemos usado últimamente para las rocas ígneas de Costa Rica. Es un método basado, al igual que otros métodos de datación radiométrica, en la idea de que un número determinado de átomos de un elemento radiactivo decae hacia otro elemento, pero esto ocurre con algo que se cumple, y es que la vida media, es decir, la mitad de esos átomos tardarán un tiempo determinado en caer a los átomos del otro elemento. Y al conocer la vida media es que podemos hacer estimaciones de cuánto tiempo ha transcurrido si conocemos la proporción del padre y la proporción del hijo, refiriéndonos a los átomos en cuanto a decaimiento radiactivo. Entonces empezamos a ver cuáles posibilidades teníamos para medir edades, o para tener algunas edades de rocas de la cordillera de Talamanca, dependiendo de su mineralogía, o si tenían vidrios. Y al final pudimos obtener algunas edades, y estos son los resultados, en los cuales tenemos en cuadros. Este es el mapa que teníamos antes, solo que con unos nuevos símbolos. Los cuadros representan rocas de más de 12 millones de años. Los círculos representan rocas de unos 12 a 7 millones de años. Y los triángulos de 7 a 3 millones de años. Serían las rocas de los cerros Dúrica y Camuc. Entonces podemos observar, además hay una cruz, dice roca plutónica, y un punto que dice roca volcánica subvolcánica, es decir, rocas que cristalizaron cerca de la superficie o sobre la superficie. Se enfriaron cerca de la superficie o sobre la superficie. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la cordillera de Talamanca tiende a tener rocas más jóvenes hacia las
partes altas, porque por ejemplo el Cerro Dúrica y el Camu, que tienen unas edades de 5,20 y 5,78 millones de años, son más jóvenes que lo que se encuentra en la pendiente sur de la cordillera, la pendiente suroeste, que son estas rocas de unos 9 a 10, 11 millones de años, que son rocas plutónicas, que habían cristalizado a mayor profundidad y por levantamiento y subsecuente erosión afloran ahí. Y al comparar estas edades, no solo refiriéndonos a este trabajo, sino a las de otros trabajos que han recolectado muestras en los flancos de la cordillera de Talamanca, podemos observar el cambio en la mineralogía. Esto lo que implica es que no todas las rocas tienen los mismos minerales. Ha habido un cambio en el tiempo, en los últimos, al menos en los últimos 19 millones de años, que es observable en la cordillera de Talamanca y en otros sectores del país. Las rocas de 19 a 12 millones de años tienen una composición básicamente de olivino, plagioclasa, clinopiroxeno y un poco de anfibio. El orden de cristalización es olivino, plagioclasa y clinopiroxeno. Hace 12 millones de años algo ocurrió, algo cambió en el sistema y empezamos a ver una diversificación o minerales que antes no veíamos, minerales que no están presentes en rocas más antiguas. Por ejemplo, el feldespato potásico, el cuarzo aparece en las rocas plutónicas también. La mayoría de estas rocas entre 12 y 7 millones de años que se han encontrado son plutónicas, ¿verdad? El ortopiroxeno, que es prácticamente el resultado de agregar sílice al sistema, antes no estaba presente, no se ha encontrado en rocas más antiguas de 12 millones de años. Esto se ha observado desde la década de los 80, se había observado que las rocas más antiguas no tenían tanto ortopiroxeno o incluso no lo tenían. El clinopiroxeno también está presente, el anfíbol y la biotita. La biotita y el feldespato potásico son minerales ricos en potasio y en aluminio. Entonces, estas rocas también son más ricas en potasio y en aluminio que en las más antiguas. Y estas entre 7 y 3 millones de años, que son las más jóvenes que encontramos en esta investigación, tienen una variedad prácticamente tan grande como las de 12 a 7 millones de años, pero sobre todo son volcánicas o subvolcánicas. Hay una diferencia textural entre las rocas de 7 a 3 millones de años y las de 12 a 7 millones. Por ejemplo, en el Cerro Dúrica tenemos una confirmación de ello. Ahí tenemos 3 muestras que tienen plagioclasa, que es este mineral como con unas bandas. Tenemos biotita en 2 de esas muestras y tenemos algo de feldespato potasio. Estas muestras volcánicas o subvolcánicas con biotita no se consideraban muy frecuentes en la década de los 90. Incluso hubo un trabajo de 1995 de Drummond et al. Que afirmaba que las rocas volcánicas o subvolcánicas prácticamente no tenían biotita, pero curiosamente estas de los cerros Dúrica y Utium sí tienen bastante biotita y tienen tanta que de hecho es el mineral con hierro y magnesio más frecuente en esas rocas. Es incluso más frecuente, bueno, que el anfíbol, que a veces es apenas un accesorio, o incluso el clinopiroxeno. Hay ocasiones en que es más común que el clinopiroxeno. Entonces, estas rocas que tienen tanta plagioclasa y biotita, uno esperaría que fueran ricas en aluminio y ricas en potasio. Y eso es justamente lo que la geoquímica nos dice. Aquí tenemos un par de diagramas en los que tenemos variación de óxido de aluminio y óxido de potasio contra sílice. Sílice en el eje X. Tenemos en cuadros las muestras de 13 a 12 millones de años de la cordillera de Talamanca y algunas de la fila costeña. De 12 a 7 las muestras del intrusivo de Talamanca. Y de 7 a 3 las muestras que tienden a aflorar hacia la parte alta de la cordillera. Las muestras de las que estábamos hablando son estas que están ahora encerradas en un círculo de estos triángulos rojos. Son unas rocas que al mismo contenido de sílice que otras rocas de la cordillera tienen un porcentaje más alto
de aluminio y de potasio. Incluso cae dentro de una serie que se llama shoshoniticas, una serie de shoshonitas. Y no solo corrobora lo que decía la petrografía, que íbamos a encontrar estas proporciones altas de aluminio y de potasio, sino que plantean un reto aún mayor, tratar de explicar su origen. Tenemos este otro gráfico en el que tenemos la misma simbología que en el gráfico anterior, con cuadros que representan las rocas más antiguas, círculos que representan esas rocas de 7 a 12 millones de años y triángulos que representan las más jóvenes dentro del sistema que estábamos estudiando. Y tenemos, en lugar de solo potasio, en el eje Y, tenemos una suma de óxido de potasio más óxido de sodio, álcalis. Se llama álcalis. Se ha dividido en campos este diagrama, que se llama Total Alkalis Silica, para poder asignar un nombre a las rocas con base en su composición química. Sin embargo, algo muy interesante es esa línea azul que pasa entre los triángulos rojos y la mayoría de las rocas de la cordillera de Talamanca. Es una línea azul sobre la cual dice alcalino y bajo la cual dice subalcalino. Los magmas alcalinos son subsaturados en sílice y los subalcalinos son saturados en sílice. ¿Qué significa esto? Esto significa que si pudiéramos tener una cristalización ideal, por decirlo así, de esas rocas, las alcalinas no tendrían cuarzo, porque son el resultado de fundir algo realmente pobre en sílice, mientras que las subalcalinas tendrían, en un modelo ideal de cristalización, por decirlo así, tendrían algo de cuarzo, es lo que se llama cuarzo normativo. El cuarzo tiene una fórmula de SiO2, sílice, y estaría presente si la roca es subalcalina en un mundo de cristalización ideal. Estas rocas que aparecen como triángulos rojos, aparecen como alcalinas. O sea, aparece como si fueran subsaturadas en sílice, como si no pudieran cristalizar cuarzo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, algo muy interesante es que cuando se hace el cálculo para ver ese tipo de cristalización ideal, por decirlo de algún modo, tendríamos que esta roca tiene cuarzo e hipersteno normativo. Eso significa que es una roca saturada en sílice, aunque caiga como roca alcalina en este diagrama. En este diagrama cae como roca alcalina porque es muy rica en potasio. Esa es la razón. Entonces, bueno, habría que preguntarse por qué es ese enriquecimiento en potasio, o si será también en otros elementos que se comportan de manera similar. Para esto vamos a investigar los elementos traza. Los elementos traza son aquellos que están en proporciones más pequeñas. Los elementos de los que hemos estado hablando, aluminio, silicio, oxígeno, sodio, potasio, se pueden calcular en porcentajes de óxidos en una roca. Pero los elementos traza están en partes por millón. Son elementos que se requieren de otras técnicas para poder medirlos, ¿verdad? Aquí tenemos un diagrama en el cual tenemos un eje Y con una escala logarítmica. El eje Y con escala logarítmica dice roca dividida entre manto primitivo. ¿Qué significa eso? Significa que en este diagrama no vamos a poner concentraciones absolutas de rocas. Imagínense que pudiéramos tomar una roca y convertirla en un vidrio homogéneo. Un vidrio homogéneo que tuviera una composición que, por decirlo así, resume la composición de la roca. La composición promedio de la roca. Esa roca tendría cierta composición de, bueno, esos elementos que están en la parte baja, rubidio, bario, torio, uranio, niobio, tántalo, etc. Pero no es eso lo que aparece aquí. Lo que aparece aquí es esa concentración dividida entre un valor llamado manto primitivo. El manto primitivo es la composición del manto terrestre, es una composición teórica del manto terrestre cuando este aún no se había separado o dividido entre manto y corteza. O sea, corresponde con una etapa muy temprana de la historia del planeta en la que el manto y la corteza, por decirlo así, estaban mezclados.
Sería como la parte silicatada de la Tierra, parte con sílice de la Tierra. La Tierra excluyendo el núcleo terrestre. Entonces, cuando dividimos roca entre manto primitivo, lo que estamos es midiendo, por decirlo de algún modo, qué tan diferente es esa roca con respecto al manto primitivo, que si fuera la misma composición que el manto primitivo, tendríamos en uno todos los valores de los elementos traza. Esos elementos que están abajo no están puestos al azar ahí, ni son elementos cualesquiera de la tabla periódica. Son unos elementos llamados incompatibles. Los elementos incompatibles, la mejor forma de explicarlo que me ha parecido, son aquellos en los cuales podríamos imaginarnos que tenemos una porción sólida del manto terrestre y digamos que la podemos fundir. Y los elementos incompatibles son aquellos que preferirán irse hacia el fundido que hacia los sitios de los cationes del sólido que quedan. ¿Okay? Porque cuando fundamos, cuando hacemos la fusión, vamos a tener una porción líquida y una porción sólida. Hacia la porción líquida van a tender a moverse esos elementos. En mayor medida, los más incompatibles, de hecho los más incompatibles están en la parte izquierda y los menos incompatibles en la parte derecha. Pero todos estos son elementos incompatibles. Entonces, al fundir el manto, estos elementos tienden a irse hacia el fundido. Eso es lo que quiere decir, es incompatible en el manto o en fases minerales del manto. Estos elementos aparecen ordenados en cuanto a compatibilidad y la idea es que cuando la corteza continental se formó, aquí ustedes pueden observar esto que dice corteza continental superior y una línea morada que demuestra un gran enriquecimiento en elementos incompatibles. Se cree que cuando se formó la corteza continental extrajo del manto una proporción muy alta de elementos incompatibles, de manera que la corteza continental quedó enriquecida en elementos incompatibles y el manto que estaba justo por debajo quedó empobrecido en elementos incompatibles. Esa es la idea. Tenemos otra cosa aquí, el basalto dorsal medio oceánica es relativamente pobre en elementos incompatibles porque es el resultado de tomar ese manto empobrecido ya en elementos incompatibles. Cuando la corteza que está por encima se aparta, el manto asciende y al tener descompresión se genera fusión parcial, estos magmas llegan hacia la parte superior y ahí es donde se forman basaltos de dorsal medio oceánico, que son el producto de muestrear, por decirlo así, ese reservorio empobrecido en elementos incompatibles, que es la parte superior del manto terrestre. ¿Para qué ponemos esto aquí? Queremos saber cómo son las rocas de la cordillera de Talamanca en este diagrama. Esa es la verdadera razón. Las rocas de más de 12 millones de años, como es de esperarse, no pueden parecerse a la corteza continental ni tampoco a los basaltos de dorsal medio oceánica. A la primera, porque en Costa Rica y en el sur de América Central en general, no hay un basamento continental. El basamento del sur de América Central es oceánico. Y esto es algo que se sabe prácticamente desde la década de los 60, ¿verdad? Cuando, de hecho, Dengo y posteriormente Bailey en 1980 repitieron varias veces que las rocas más antiguas de Costa Rica eran oceánicas y que no se debía buscar rocas continentales como si las había en el norte de América Central, por ejemplo. Tenemos estas muestras que están más empobrecidas que la corteza continental, pero que tienen cierta similitud porque se han formado por procesos diferentes a los que se forman los basaltos de dorsal medio oceánica, que es mediante la separación de la corteza y la descompresión del manto. Aquí ha habido un proceso de subducción con deshidratación de la losa subducida, aporte de sedimentos a la cuña mantélica, que dentro de un rato vamos a ver un diagrama para que esto se entienda más claramente,
y el enriquecimiento con respecto al manto es evidente, pero no se acerca a corteza continental como es lo esperado. Sin embargo, y aquí es donde la naturaleza pone pruebas a los científicos, las rocas de 12 a 7 millones de años de ese lugar que se llama la cordillera de Talamanca se parecen a la corteza continental superior. A pesar de que no hay ningún continente aquí. Para colmo, las rocas de 7 a 3 millones de años también se parecen y algunas incluso están más enriquecidas en elementos incompatibles que la corteza continental superior o el promedio de la corteza continental superior, porque al final eso que dice corteza continental superior es, por decirlo así, un promedio de tomar rocas de continentes del mundo y hacer un promedio de eso. La composición de eso cae en esa línea morada que está ahí. Bueno, las rocas de las cimas de la Talamanca son casi tan enriquecidas en elementos incompatibles como la corteza continental superior. Hay que buscarle una explicación a esto. Una posibilidad es lo que estábamos hablando anteriormente con los elementos incompatibles. Cuando fundimos una porción del manto, los elementos incompatibles tenderán a irse hacia el fundido. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, cuando este fundido se va acercando a la superficie y empieza a cristalizarse, los elementos incompatibles, en lugar de irse hacia la parte sólida ya cristalizada, tenderán a permanecer en el líquido hasta que cristalice lo último, digámoslo así. Si lo que tenemos aquí son unos fundidos residuales, o sea, lo último de lo que podía cristalizarse, ya muy rico en elementos incompatibles, digamos que eso podría explicar tal vez lo que estamos viendo aquí, un proceso que ocurriría en la corteza. Bueno, esto lo podemos probar. Si este es un enriquecimiento explicable mediante cristalización fraccionada en la corteza. Aquí tenemos un diagrama donde hay rubidio en el eje X, estroncio en el eje Y. Y las muestras de más de 12 millones de años y las de 12 a 7 millones de años ahí graficadas. Lo que pasa es que el rubidio es prácticamente incompatible en todas las fases minerales. Es uno de los elementos más incompatibles, con excepción de algunas pocas fases minerales. Y tenderá a irse hacia el fundido o permanecer en el fundido prácticamente en la mayor parte de los casos. El estroncio se comporta así en gran parte de los minerales, pero hay uno en el que el estroncio es altamente compatible y es la plagioclasa, un mineral muy común en la corteza terrestre. El estroncio es tan compatible en plagioclasa. Eso quiere decir que entra fácilmente en los sitios de los cationes de plagioclasa, porque de hecho la plagioclasa tiene calcio y el estroncio tiene un tamaño y una carga como la de calcio, más 2. Puede sustituir fácilmente al calcio en la estructura de una plagioclasa. De manera que conforme avanzamos por la serie de cristalización fraccionada, esperaríamos que entre más rubidio tengamos en el fundido residual, cada vez, si hay plagioclasa ahí, tengamos cada vez menos estroncio, porque este está pasando a formar parte o cabe dentro de la estructura de la plagioclasa. Y bueno, eso es lo que observamos, cristalización fraccionada en la corteza. Podemos ver cómo hay un pequeño crecimiento en la concentración de estroncio conforme nos movemos a la derecha en el diagrama, tanto para las rocas anteriores a 12 millones de años como las de 12 a 7 millones de años. Hay algunas muestras hay varias muestras que no caben dentro de esa tendencia, pero digamos que para parte de ellas esta parece ser una explicación razonable. Ha habido cristalización fraccionada en la corteza, de manera
que la plagioclasa es una fase presente y el estroncio pasa a cabe dentro de los sitios de los terrenos. Tiene que ver más allá del darwinismo municipal. Tenemos esta situación, pero las rocas de 7 a 3 millones de años no siguen esta tendencia. Esto significa que estas no pueden ser el resultado de cristalización fraccionada en la corteza como lo son otras rocas más antiguas. De ahí se desprende que probablemente, si estas son rocas formadas por ese proceso, tuvo que haber ocurrido a una gran profundidad, porque la plagioclasa no está presente en todo el planeta. De hecho, está hacia la parte más somera. Si tuviéramos una corteza de unos 50 kilómetros de grosor, por ejemplo, después de una profundidad de unos 35 kilómetros, la plagioclasa ya no es estable, ya no se forma plagioclasa ahí. Si tuviéramos una corteza lo suficientemente gruesa y cristalización fraccionada en la parte baja, donde no hay plagioclasa, tal vez podríamos alcanzar valores altos de estroncio. Sin embargo, aquí es donde la geofísica aparece en acción y viene al rescate de las cosas que los geoquímicos a veces dicen o decimos. En este caso yo estoy como si fuera un geoquímico. Y bueno, hay una evidencia de que las rocas, de que la corteza en el sur de Costa Rica no tiene un grosor superior a los 32 o 36 kilómetros. Esto basado en modelos en 3D de gravimetría publicados por Luque 2014. Difícilmente la corteza tenga más de 35 kilómetros de grosor. Así que esta, que era una idea que incluso yo he encontrado bastante atractiva, no cuenta con suficiente evidencia como para ser apoyada. Debemos buscar otro camino. La geoquímica de isótopos es una herramienta bastante fuerte para hablar sobre fuentes posibles de magmas. En este caso, estamos trabajando con isótopos de plomo. Tenemos aquí en el eje X de ambos diagramas plomo 206 dividido entre plomo 204. A diferencia de lo que pasa con los elementos traza, que dependiendo de si hay una fase mineral o no, el elemento puede tener puede haber algún enriquecimiento o empobrecimiento de ese elemento en el fundido. Con los isótopos sucede que el plomo, sea 206 o sea 204, se comporta como plomo siempre. De manera que los procesos como cristalización fraccionada o fusión parcial no alteran el radio isotópico. Plomo 207, 204 es el que está en el eje Y del diagrama de arriba y 208, 204 es el que está abajo. Estos radios isotópicos, o los radios isotópicos de algún magma solo podrían verse afectados en caso de que haya mezcla de magmas. Y en este caso, bueno, estamos jugando con las muestras de la Talamanca, que tenemos las más antiguas con la misma simbología. De 12 a 7 millones de años tenemos los intrusivos y de 7 a 3 las rocas volcánicas y subvolcánicas, con los cerros Dúrica y Uyum y Camuc bien diferenciados en cuanto a simbología, ¿verdad? Siguen más o menos la misma tendencia que otras rocas. La idea aquí es que si mezcláramos algunas de esas fuentes y lográramos encerrar nuestras muestras, podríamos decir que nuestras muestras se pudieron haber originado de mezclas de fuentes como esas. ¿Cuáles fuentes tenemos aquí? En la mayoría
la mayoría de los casos se trata de rocas oceánicas porque son rocas que que se subducen y alcanzan una región donde se pueden fundir parcialmente o de donde pueden escapar fluidos para fertilizar el manto y así generar la fusión parcial del manto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto que se llama manto empobrecido porque, bueno, hay que considerar algún componente del manto que se vería implicado en esta generación de magmas. Tenemos esto que dice sedimento hemipelágico y sedimento carbonatado. Esos son unas muestras de sedimento obtenidas del Deep Sea Drilling Project 495 al sur de la costa de Guatemala y publicados por Patino en el año Patino et al. 2000. Que es, por decirlo así, la referencia de composición de sedimento que tenemos en la región, porque hay sedimentos en el océano que se subducen junto con el resto de la placa y llegan a una región en donde pueden originar magmas mediante la fusión parcial y la deshidratación de la losa. Y tenemos esto que dice provincia, la isla del Coco y cordillera del Coco con una composición isotópica muy parecida. Ustedes pueden ver que está muy cerca del círculo rojo, del círculo rosado. Y representaría esos montes submarinos que se subducen por debajo de Costa Rica o que tienen la posibilidad de subducirse en un futuro, como es el caso de la provincia de la isla del Coco. De este diagrama lo que se desprende es que una mezcla de componentes como esto podría explicar la composición isotópica de la cordillera de Talamanca y además necesitaríamos que estos montes submarinos sean especialmente ricos en elementos incompatibles, porque de lo contrario sería muy difícil imaginar de dónde sacamos la proporción de elementos incompatibles adecuada para la generación de esos magmas. Y aquí tenemos una representación de eso que ocurre. Vamos a ver si puedo poner el láser aquí. Tenemos el manto litosférico y la corteza. Todo esto es la placa. La placa del Coco se subduce en esta dirección. Tenemos la placa Caribe, que está por encima. Aquí tenemos el manto litosférico, esa es la parte rígida del manto, y el manto astenosférico es esta que va fluyendo. Y aquí tenemos una cuña mantélica. Ustedes ven que esto es una cuña. Esto está caliente y sobre todo más caliente hacia el centro de la cuña. Cuando esta corteza que se metamorfiza, pero que no cambia su composición química fundamentalmente, llega a cierta profundidad, se da la deshidratación, la fusión parcial del manto y eventualmente, si la corteza es joven, quiere decir que es suficientemente caliente, podría darse fusión parcial de los montes submarinos o de la corteza en general, y esto podría cambiar la composición química de la cuña mantélica y explicar por qué tenemos rocas tan anómalamente ricas en elementos incompatibles en la cordillera de Talamanca. Esto considerando que lo que se subduce son montes submarinos pequeños, no representan una anomalía batimétrica muy grande, porque esta detendría el vulcanismo como actualmente se observa en la cordillera de Talamanca, que no hay vulcanismo, y es justamente al sur de la cordillera que tenemos la subducción de la gruesa cordillera del Coco de unos 20 kilómetros de grosor. ¿Qué tan significativo es este vulcanismo de 7 a 3 millones de años en cuanto a área y volumen? Esa es la última pregunta que nos plantearíamos, porque sería algo muy pequeño, por decirlo así, si es el resultado de fundir montes submarinos y de muestrear específicamente un material como ese y algo del manto, algo de los sedimentos. Bueno, vamos a comparar las unidades que tenemos aquí. Las rocas más antiguas de la cordillera de Talamanca son estas son las de más de 12 millones de años, que cubren, según nuestras ideas actuales, la mayor parte de la región. Después tenemos rocas de 12 a 7 millones de años cubriendo o formando la parte
gruesa, digámoslo así, de la cordillera de Talamanca, pensamos que todas estas rocas son de esa edad y hasta que se demuestre lo contrario, podríamos decirlo de esa manera. Y por su parte, las rocas de 7 a 3 millones de años son solamente una porción pequeña, sobre todo hacia las partes altas de la cordillera de Talamanca. Si excluyéramos esa parte verde que está al sur y solo consideráramos la parte alta del conjunto, eso formaría más o menos un 1% de toda el área cartografiada. Esto podría ser algo que corresponda con la realidad, o podría ser que estemos sesgados, que haya un sesgo y que prácticamente hayamos considerado algunas rocas antiguas o algunas rocas como si fueran antiguas y en realidad no lo eran más jóvenes, y esto podría tener una mayor distribución. Más trabajo de campo y análisis se requieren para confirmar o refutar esta idea. Finalmente, los estertores del vulcanismo de la cordillera de Talamanca, ya lo último de lo que sabemos que pasó ahí, está en esos pequeños edificios volcánicos en azul, están cerca de la parte alta de la cordillera, no en la divisoria de aguas, sino hacia el sector Caribe. Son unos domos de entre 2 y 1 millón de años. Al sur tenemos esta parte azul, pero esto ya está más relacionado con depósitos de debris avalanche y algunas efusiones hacia el sector fronterizo con Panamá, donde sabemos que, bueno, ya sabemos que en Panamá hay un conjunto volcánico recientemente activo, que es el del Barú. Y finalmente, esto conforma los flancos de la cordillera, son unos abanicos aluviales, algunos más antiguos, más recientes, que son producto del levantamiento y subsecuente erosión de la cordillera de Talamanca para conformar este mapa. Esta es la evolución de los mapas geológicos, incluyendo el que publicamos hace 2 años, en Alfaro al 2018, que no solo cuenta con los aportes de estas giras, sino también con el muestreo llevado a cabo por, o con los avances en cartografía geológica realizados por Andrés Ulloa y Cristian Delgado en finales de la primera década de este siglo, y algunos otros trabajos que han fortalecido enormemente la cartografía geológica de la región. Bueno, esta es la figura final en la que tenemos estratigrafía ígnea de la Talamanca con los cerros ordenados por edades. Casi todos los cerros están cerca de lo que dicen Mioceno superior Plioceno, hacia los 5 millones de años, y por correlación con geoquímica y mineralogía, porque ya vemos que la mineralogía cambia a través del tiempo, la química cambia a través del tiempo, y esto nos permite hacernos una idea de la edad de algunas rocas, a pesar de que no midamos la edad en cada roca, ¿verdad? Pero tenemos la edad de los grupos. Luego está esa línea fatídica que dice cese del vulcanismo en Talamanca, después de la cual, al parecer, los productos volcánicos se vuelven increíblemente escasos y solamente tendríamos eso llamado unidad Río Lori, que representa lo último en cuanto a actividad volcánica de la región. Conclusiones. Rocas volcánicas, subvolcánicas del Mioceno superior Plioceno, o sea, de más o menos de ese límite entre 5 y 6 millones de años, afloran en las partes altas de la cordillera de Talamanca. Las rocas ígneas de la cordillera presentan una variabilidad mineralógica y geoquímica a través del tiempo. Los productos de magmatismo de Talamanca después de los 12 millones de años atrás son composicionalmente similares a la corteza continental superior. La composición de los magmas del Mioceno superior Plioceno no pueden explicarse mediante un modelo de cristalización fraccionada en la corteza. Una fuente especialmente enriquecida en elementos incompatibles es necesaria para explicar la génesis de estos magmas, y el levantamiento de la cordillera de Talamanca se aceleró hace unos 4 a 3 millones de años por la subducción de la cordillera del Coco, que pensamos que ocurrió después de la subducción de esos montes submarinos que serían más pequeños, pero no habrían detenido el vulcanismo, como sucede actualmente en el centro de Costa Rica, donde se están subduciendo algunos montes submarinos que no evitan que ocurran erupciones volcánicas de los volcanes Oaz, Irazú, Turrialba, por ejemplo. Incluso Barba en los últimos cientos de años, ¿verdad? Agradecimientos. Bueno, quiero referirme aquí a los miembros de mi comité de tesis de licenciatura en la Universidad de Costa Rica,
profesor Percy Danger, quien fue el gran impulsor de este proyecto desde un principio, doctor Guillermo Alvarado, doctor Oscar Luque, doctor Pablo Ruiz, que participó como lector, a los miembros del comité de tesis de maestría en Cornell University, que incluye al profesor Esteban Gacel, quien impulsó gran parte de los análisis químicos que se habían realizado anteriormente en los flancos de la cordillera de Talamanca y por el cual pudimos correlacionar algunas de estas edades y composiciones con otras de la literatura. La doctora Katie Keronen, el doctor Bill White, el trabajo de campo con el gran esfuerzo de Carlos Chamorro, Omar Zúñiga, Freddy Quirós, entre otros que participaron en giras específicas. Las dataciones Argón-Argón estuvieron a cargo del doctor Brian Jica de la Universidad de Wisconsin-Madison y los isótopos radiogénicos estuvieron a cargo de la doctora Troy Raspberry de la Universidad de Stony Brook. Y la preparación de muestras, contamos con la colaboración de Sarah Matza, Richard Conry, Lorraine Wagoner del Hamilton Analytical Lab y Katie Wooten. Y este trabajo está por ser enviado a revisión al Journal Lithos con el título Desvelando la génesis de Shoshonitas de un arco continental joven en la cordillera de Talamanca, Costa Rica. Bueno, eso es parte de lo que quería compartir. Espero que hayan encontrado de su agrado la mayor parte de los contenidos aquí expuestos y que esto los intrigue más o les haga preguntarse en mayor medida sobre el origen, sobre lo maravillosa que es la cordillera de Talamanca y qué razones la llevaron a ser así. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Bueno, un aplauso realmente para Aristides, que ha hecho una compilación, ¿verdad? Desde los primeros trabajos hasta ya los trabajos más evolucionados de geoquímica. En fin, increíble. Muchas gracias, Aristides. Quisiera saber si tienen preguntas. Son bienvenidas. Por favor, alcen la mano los que quieran hablar. Los que quieran preguntar, perdón. Y les recuerdo que todavía tienen chance de llenar el formulario de la rifa, ¿verdad? Que se rifará en la próxima charla. Se hará la escogencia. Bueno, la escogencia no, la rifa. Sí, don Andrés, adelante. Buenas noches. Primero que todo, gracias por la invitación. Soy geólogo de Colombia. Me pareció muy llamativa la charla que acabamos de presenciar. Mi duda puntualmente es si de pronto cerca de estos volcanes no hay presencia de campos volcánicos monogenéticos. Y si no, en el momento que hicieron el estudio petrográfico, no encontraron apatitos o zircones para tener una datación un poco más precisa. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a los volcanes monogenéticos, la mayoría de estos se encuentran hacia el Caribe, norte de Costa Rica, por ejemplo, un cerro llamado Tortuguero. Hay algunos centros de emisión más cercanos hacia la cordillera de Talamanca, pero al parecer la cordillera ha experimentado un destechamiento o una erosión tan profunda que si en algún momento hubo algunos volcanes monogenéticos, estos seguramente fueron prácticamente borrados del paisaje, ¿verdad? Al sur de la cordillera tenemos un pequeño centro de emisión llamado Cerro Mano de Tigre. Realmente no recuerdo bien si es un pequeño estratovolcán o si cuenta como un centro de emisión monogenético. Tal vez en algún momento se podría aclarar esto, pero en la cordillera en sí, volcanes monogenéticos no se observan. Los domos que están hacia la parte alta, podrían haberse formado en eventos, en periodos de actividad relativamente cortos, pero eso tendría que ser estudiado con más detalle.
En cuanto a los zircones, nosotros no realizamos este trabajo de zircones, pero una estudiante alemana a finales de los 90, Kristen Graefe, realizó un trabajo detallado sobre zircones de las rocas intrusivas de Talamanca. Y también puso bastantes, digamos, más límites a las edades de estos intrusivos con base en estudios de zircones e incluso estudió zircones y apatitos. Incluso llegó a plantear una cierta velocidad de levantamiento de la cordillera de Talamanca que se ha estimado en 1,4 más menos 0,5 kilómetros por millón de años, al menos para los últimos 3 millones de años. Eso gracias a los estudios en enfriamiento de esas fases minerales. Pero sí, ese trabajo de Graefe et al. 2002 es basado en zircones y también en cristales de apatito. ¿Alguna otra pregunta? Todos tienen hambre para ir. Guillermo, abriste el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Okay. Sí. Nada más muchas gracias, Aristides, por la charla, muy interesante, como siempre. Una aclaración nada más, y eso incluso era para mí. Hoy día se toman como volcanes monogenéticos también los domos. Ok. Te digo que eso no se enseñaba antes, y hoy día, digamos, ya se incluyeron los domos dentro de los volcanes monogenéticos. Antes eran únicamente los conos piroclásticos. Eso porque también te digo que yo tampoco, digamos, no lo tomaba en cuenta, digamos. Entonces, me incluyo entre la lista, ¿no? Eso por un lado. El cerro, el Manetigre, sí hay una discusión ahí, pero en tal caso es antiguo. O sea, mínimo Esteban lo dató en 4 millones de años, hay otra edad ahí en 14 millones de años. En tal caso es un relicto ya. O sea, no entra dentro del volcanismo reciente, digamos. O sea, ya más o menos antiguo, ¿no? La pregunta que te iba a hacer es, estuve leyendo bastante y me sorprendió que no hay una idea de cuándo Talamanca, lo que hay es mucha conjetura, pero no encontré ninguna evidencia fuerte. Yo no sé, quería preguntarte qué pensás sobre cuándo Talamanca se comenzó a levantar o cuándo Talamanca es como tal hoy día, ¿no? Porque hay mucha discusión sobre el arribo de la cordillera del Coco, vos lo sabes muy bien, entre medio millón de años, incluso hasta 8 millones de años. Pero ¿qué pensás vos? ¿Cuándo fue que Talamanca ya, digamos, alcanzó los, no sé, 2.000, 3.000 metros? ¿Qué pensás de eso? ¿Tienes alguna idea o esa es mi pregunta? Sí, bueno, ¿a qué edad habrá alcanzado esas altitudes? Es difícil saberlo. Lo que podríamos especular es que sí hubo un evento de deformación que hizo que alcanzara esas altitudes en los últimos millones de años, pero seguramente hubo eventos de deformación anteriores, no relacionados con el arribo de la cordillera del Coco, que a pesar de que es algo que se discute bastante, pienso que seguramente habría ocurrido hace pocos millones de años, hace entre 4 y 3 millones de años, y que anteriormente ya había habido algún levantamiento en la cordillera de Talamanca, de la Talamanca. Incluso estos intrusivos de 12 a 7 millones de años parece haberse formado en un ambiente compresivo. Necesitaríamos algún evento tectónico que anterior al arribo de la cordillera del Coco que haya producido algún levantamiento. Y de hecho, al parecer, el paso de mamíferos ya estaba ocurriendo mucho antes de los 5 millones de años, ¿verdad? Ya había terrenos levantados, ya fuera por colmatación de las cuencas o por eventos tectónicos, seguramente lo segundo para poder explicar que haya habido algún enfriamiento relativamente rápido de los intrusivos de la Talamanca, y que haya alcanzado durante el Mioceno medio superior esas altitudes de 2.000 a 3.000 metros es difícil saberlo, pero me imagino que ya se había levantado. Ya había habido cierto levantamiento antes de que la cordillera del Coco llegara. E incluso podría ser que algunos de estos montes submarinos, que eran de pequeño tamaño, seguramente, digamos, pensando en el modelo
hemos trabajado y que no detenían el vulcanismo hayan causado cierta compresión y cierto acortamiento y levantamiento del sistema. Eso es lo que pensaría que habría ocurrido, algún levantamiento antes de la llegada a la cordillera del Coco, tal vez no tan extremo como el que ha ocurrido después de la llegada a la cordillera del Coco. Bien, hay una pregunta en el chat que preguntas que mencione algo sobre el Cerro Ventisqueros. El Cerro Ventisqueros es, creo que en cuanto a elevación, el segundo más alto de todos esos cerros que hay en la parte alta del Cerro Chirripó. Nosotros muestreamos el Cerro Ventisqueros. En un principio, esto es muy interesante, porque esas rocas que hay en el Cerro Ventisqueros no son como las del Chirripó, ya el de la parte más alta, el del Cerro Chirripó, sensu stricto, digámoslo así, son unas rocas plutónicas, son intrusivas con grano fino, pero se identifica la textura fanerítica y tiene algunas cornubianitas alrededor. Tiene algunas rocas con metamorfismo de contacto. El Cerro Ventisqueros, por su parte, tiene unas rocas ricas en vidrio. Son volcánicas o subvolcánicas que probablemente se acercaron mucho a la superficie. Y por la mineralogía pensábamos en un primer momento que se trataba de rocas más jóvenes, como otras rocas volcánicas y subvolcánicas que son de 5 millones de años. Pero cuando hicimos los análisis químicos son prácticamente de la misma composición química que el resto de los intrusivos del Cerro Chirripó. Estamos diciendo que los intrusivos del Cerro Chirripó y esas rocas que parecen ser volcánicas en el Cerro Chirripó tienen la misma composición química. Seguramente hay algunas partes de ese intrusivo que se acercaron más a la superficie. Y eso habría que tratar de explicarlo con tal vez la presencia de algunas fallas que hayan levantado más algunos bloques que otros. Lo cierto es que no son rocas más jóvenes, al parecer, y siguiendo una correlación geoquímica, las rocas del Cerro Ventisqueros no son más jóvenes que las del resto del Cerro Chirripó. Serían prácticamente de la misma edad, pero con una textura diferente. Eso es sumamente interesante del Cerro Ventisqueros. Y bueno, hace falta investigar muchos otros cerros, sobre todo la fila norte del Cerro Chirripó es muy desconocida y enigmática también, ¿verdad? Es algo, sería muy interesante investigar. Bien, Pamela tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, lo felicito por la charla. Estudiando, bueno, los abanicos de la cordillera de Talamanca, la parte baja, la parte media y la parte alta, vimos presencia de piedras, creo que son volcánicas, que en un artículo de geología las llaman como monzonitas. Estas tienen ciertas estrías y no sé si tal vez usted sepa por qué es que ocurren estas estrías en esas piedras. Y también la otra pregunta que tengo es, en la parte alta, por los cerros Utiún, en Olán, hicimos pruebas de campo, ¿verdad?, de presencia de cenizas volcánicas, y las pruebas dieron positivas. Entonces nos quedamos con la duda porque pensamos, bueno, si dicen que no hay volcanes, ¿será que hay influencia tal vez del volcán más cerca, que sería el Barú de Panamá? Entonces nos guiamos por la pluma volcánica que aparece, pero vimos que no agarra tanto hacia la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Entonces quería, no sé, tal vez si tenía una explicación acerca de esto. Sí, bueno, primero con respecto a lo que se vio en los abanicos, bueno, habría que ver realmente si son monzonitas. La monzonita es estrictamente hablando, es una roca plutónica, es una roca que habría cristalizado en profundidad. Volcánica le llamamos más a esas rocas cuya cristalización o enfriamiento se dio sobre la superficie o cerca de subvolcánica, si es cerca de la superficie. Las estrías, en el caso de rocas volcánicas, bueno, habría que ver cómo son esas estrías, ¿verdad? Porque un aspecto de estrías podría estar presente por razones como el flujo de una lava volcánica
hay algunas estrías que se relacionan con eventos glaciares. Habría que ver cómo son esas estrías, habría que ver el aspecto que tienen y habría que ver la roca para poder tomar una mejor decisión. Y en cuanto a Olan, eso que usted dice es muy interesante. Andrés Ulloa y Cristian Delgado exploraron esa parte de la cordillera de Talamanca a finales de la primera década del siglo XX, o sea, el año 2010. Y una de las muestras de Olan dio una edad de 1,72 millones de años. Es una roca que de momento parece algo muy aislado ahí, pero es algo, digamos, de lo más joven que uno podría encontrar en la cordillera de Talamanca. Es una edad, para la cordillera de Talamanca es algo increíblemente joven. Sin embargo, tratándose de cenizas, difícilmente con el clima tropical que tenemos aquí, con la meteorización que ocurre y las cenizas que son fundamentalmente vidrio, el vidrio es sumamente inestable por carecer de una estructura cristalina, entonces se meteoriza y se altera con una gran facilidad. Difícilmente podría esa ceniza tener, pienso yo, 1 o 2 millones de años. Seguramente tendríamos que relacionarla con algún otro evento volcánico más reciente de los últimos cientos o miles de años. No sé, inclusive en esto podría preguntarle a alguien más experto en depósitos volcánicos, pero a juzgar por lo que hemos encontrado, difícilmente pertenezca a un centro de emisión volcánica en la cordillera de Talamanca. Eso es mi opinión. Seguramente vendrían de otro lado. Si vendrían del Barú, bueno, habría que ver la dirección de los vientos, podría ser una explicación, pero pensaría que sería también altamente probable encontrarla en localidades más cercanas al Barú, ¿verdad? Más cerca de la frontera con Panamá, porque Olan ya está bastante adentro en el territorio costarricense. Entonces, bueno, es algo interesante, pero no creo que sea de algo que o sea, hubo de una erupción de algún volcán en la cordillera de Talamanca. Lo veo muy difícil. No sé si puedo opinar ahí. Claro. Sí, está bien. Sí, Aristides, tener razón. O sea, la respuesta es correcta, nada más para aclararle a Pamela, creo que fue la que preguntó. Sí se han encontrado cenizas en Talamanca, especialmente en el Cerro de la Muerte, datadas en menos de 40,000 años. Hay varias capas de cenizas, son bastante delgadas, están datadas, pero son muy recientes y claramente no fue el tema o el objetivo de la investigación de Aristides, digamos, está totalmente fuera de la investigación de él. Pero sí se han encontrado en lo que es el Cerro de la Muerte, y estas cenizas con toda probabilidad vienen del volcán Irazú y del volcán Turrialba. Cuando la dirección del viento cambia y son erupciones bastante grandes, las cenizas pueden caer en el Cerro de la Muerte, incluso en San Isidro del General, incluso se dio durante la última erupción del volcán Turrialba y durante la erupción del volcán Irazú. Entonces sí hay cenizas en el Cerro de la Muerte. También se han encontrado, como lo dijo Aristides, y lo dijo muy bien, se han encontrado cenizas, ya el primero que las menciona es don César Dondori en 1940 más o menos, en lo que es San Vito. Y incluso después unos investigadores austriacos encontraron cenizas en lo que es Golfito, también trazas de cenizas que con toda probabilidad vienen del volcán Barú. Entonces, digamos, sí es factible lo que ustedes encontraron. Y lo de las estrías, Aristides también lo contestó bien, nada más para aclarar, para aumentar la respuesta. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las estrías glaciares. Algunas estrías son efectivamente glaciares, pero hay otras, como lo dijo Aristides, que pueden ser por flujos magmáticos que generan estructuras en los bloques de lava, alineadas, ciertas laminaciones que incluso los geólogos a veces incluso las han llegado a confundir con estrías. Incluso he visto casos donde una estratificación fina es confundida con estrías. Entonces hay que tener mucho cuidado,
la interpretación de estos aspectos. Eso era lo que quería agregar con respecto a la respuesta de Aristides. Muchas gracias, Guillermo. Hay 2 preguntas en el chat y después cerramos con una pregunta de don Otto Ramírez. Dice, ¿por qué hay vulcanismo en Panamá al presente y no se percibe ninguna en la Talamanca? Y parecen continuación una de la otra. Bueno, una aclaración, dice el compañero Juan Rafael, que no es geólogo. Y la segunda es, sí, y la otra es que si hay evidencia de fósiles en la cordillera de Talamanca. Bueno, la primera es una pregunta sumamente difícil de responder. Y la razón es que, así como tenemos un modelo de subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe en Costa Rica y que está relativamente bien establecido, bastante estudiado y podríamos decir muy claro, en Panamá tenemos una situación muy diferente porque la placa Nazca no se mueve en dirección a la placa Caribe, sino que prácticamente se mueve de manera oblicua. O sea, prácticamente se mueve como si fuera un desplazamiento lateral con respecto a la placa Caribe, hasta el punto de que hay algunos investigadores que han dicho que no hay subducción por el lado pacífico de Panamá y bueno, hay otros que dicen que sí, pero es controversial. Y en el Caribe también la subducción, necesitamos la subducción para que la placa que se subduce llegue a cierta profundidad en la cual se deshidrata y los fluidos que salen de la placa hacen que el manto baje su punto de fusión de manera que se funda. Y al fundir el manto es que podemos tener magma para poder formar volcanes en la parte superior, ¿verdad? En la parte externa del sistema. La subducción en el Caribe también es controversial. Hay un autor, Camacho, et al. 2010, que dice que la subducción se da por el Caribe y que la placa Caribe se aproxima a la microplaca de Panamá, porque es la forma de explicar esto. Panamá prácticamente está en una microplaca que se mueve con respecto a la placa Caribe a aproximadamente, creo que es 1 centímetro por año, lo que decía, 10 milímetros por año. Entonces, ni siquiera sabríamos bien a cuál de las 2 placas responsabilizar, por decirlo así, del vulcanismo en Panamá. Pero es un vulcanismo muy interesante. Y de hecho fue el vulcanismo estudiado por Defant et al. A principios de los 90, que andaban buscando rocas en el mundo parecidas a las que se encontraron en unas islas, en las Aleutianas, en el arco de las Aleutianas, que está entre Estados Unidos y Rusia. Había unas rocas con una composición muy especial y cuando andaban buscando lugares que tuvieran una composición similar a esos, están esos volcanes de Panamá, que la Yeguada, el Valle, el Barú, son tres volcanes que han tenido alguna actividad en el Cuaternario, inclusive. ¿Por qué razón hay esos volcanes en Panamá y no en la cordillera de Talamanca? Bueno, en la cordillera de Talamanca no hay vulcanismo. Pensamos que es porque ahí arriba la cordillera del Coco y puede ser que esta se deshidrate antes de llegar a la zona donde se pueden generar los magmas, de manera que estos no se generen, porque no hay deshidratación a esa profundidad, o porque se produce un ambiente tectónico lo suficientemente compresivo como para dificultar el ascenso de los magmas hacia la superficie. Digamos que sabemos por qué, o tenemos una idea de por qué no hay volcanes en la Talamanca. ¿Por qué hay volcanes en Panamá? Es una excelente pregunta y que merece muchísima investigación. Incluso merece investigación verificar si esos cerros como Chorcha, Fonseca, Santiago, que son los que siguen del Barú hacia el este, han tenido productos de vulcanismo en el Cuaternario. Si se trata de centros con alguna actividad joven o si son rocas más antiguas. Lo cierto es que Panamá, al parecer, en los últimos 7 millones de años, Panamá no ha tenido una actividad volcánica tan fuerte, especialmente entre los
7 y los 2 millones de años. Hay cierto vacío en el vulcanismo. Hay algunos lugares, como por ejemplo el Cerro Colorado, tiene rocas de alrededor de unos 3 millones de años, pero son poco frecuentes hasta donde sabemos. Y en síntesis, no sé por qué están esos volcanes ahí con esa distribución y que han estado activos en varios ciclos a lo largo de los últimos 10 millones de años. Con excepción de algunas etapas en las que el vulcanismo tiende a ser más infrecuente, ¿verdad? Y eso con respecto a la pregunta del vulcanismo en Panamá. Con respecto a los fósiles, sí, hay fósiles en las partes altas de la cordillera de Talamanca. Incluso nosotros hacia la cima del Cerro Ena encontramos fósiles de moluscos. Saber la edad de estos es todo un reto porque el estado de conservación no es muy bueno, pero sí se observan fósiles de moluscos. Eso, el Cerro Ena está por encima de los 3.125 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos fósiles cerca de Olán y el Cerro Utium, hacia la parte baja. Para llegar al Cerro Utium hay que caminar de Olán hacia una quebrada que hay ahí, que creo, si no me equivoco, no recuerdo mal, es la parte alta de un río llamado Cañas, y después se sube al Cerro Uyum hacia esos sectores, hacia las partes bajas de ese trayecto. Hay fósiles de bivalvos. Estos también fueron reportados por Ulloa y Delgado en el 2010, quienes inclusive encontraron una variabilidad faunística mayor. Incluso recuerdo que Andrés Ulloa me dio un erizo de mar de la cordillera de Talamanca. No es de las partes más altas, pero sí de los flancos de la cordillera. Y sí hay fósiles en la cordillera de Talamanca, incluso en los sectores más elevados. En el Chirripó creo que se mencionaron, si no me equivoco, creo que, no sé si era la tesis de Gabriela Calvo de bachillerato de 1987, creo que ahí se mencionaba o se mencionaba otra referencia de que se habían encontrado fósiles en el Cerro Chirripó. Fósiles de animales marinos. Perdón, les recuerdo que la próxima semana, seguro un martes, van a recibir este link para la charla grabada en YouTube. Y les indico que seguramente la próxima semana tendremos una charla también sobre el meteorito de Aguasarcas. Para terminar, yo creo, vamos con la pregunta que tiene don Otto Ramírez. Adelante, Otto. Buenas noches. Soy Otto Ramírez, estudiante de cuarto año de la carrera de Geología. Primero que todo, quería felicitarlo por la charla. La verdad es que me pareció que estuvo muy interesante y hasta provechoso. Mi pregunta va con respecto a la unidad Loman. ¿Y qué se sabe hasta el momento de, digamos, esa base de la estratigrafía ígnea de Talamanca? ¿Se podría hablar de que es actividad extrusiva o no? Gracias. Sí, muchas gracias. Y esa es una pregunta que yo también me he hecho en algún momento porque, bueno, lamentablemente fue nuestro trabajo que propusimos esa unidad, así que supongo que ahora tenemos que dar respuestas. La unidad Loman la propusimos por el hecho de que en el campo lo que se observa, al parecer, es que hay una secuencia volcánica sedimentaria. Esto es, que incluye, por decirlo de algún modo, no son alternancias, pero sí, digamos que a grandes rasgos serían interestratificaciones de materiales volcánicos extrusivos y materiales sedimentarios. Entonces ese vulcanismo habría sido incluido dentro de esa supuesta unidad Loman. Y hacia la parte alta de la secuencia tenemos un vulcanismo más masivo, o sea, con menos sedimentos de por medio y más definido por lavas, digámoslo así, o por rocas extrusivas que conforman espesores más amplios. Eso sería la formación La Cruz, según nuestra definición de ese trabajo. Y también en aquel momento el argumento que teníamos
desde el punto de vista geoquímico era que la unidad Loman al parecer tenía un enriquecimiento en tierras raras menor que el de la formación La Cruz. Era como si con el tiempo se hubieran ido enriqueciendo en tierras raras las unidades ígneas. Sin embargo, en aquel momento no teníamos dataciones radiométricas cuando se propuso esa idea. Y, por ejemplo, yo estaba convencido de que había una roca del Cerro Ena que correspondía con la unidad Loman, porque en el Cerro Ena lo que predominan son las rocas sedimentarias, y habían algunas rocas ígneas que pensábamos podían estar ahí en medio. Sin embargo, la edad es prácticamente la misma que la de que se ha encontrado para las rocas de lo que llamamos Formación La Cruz ahí en la cordillera de Talamanca. Digamos, son unas rocas como de 14 millones de años, como la edad del Cerro Asunción o como la edad de la parte alta del Cerro Buenavista, que hay rocas de unos 13, 14 millones de años. El Cerro Ena tiene esa edad, al menos esa roca que encontramos ahí. Entonces, no hay grandes diferencias al fin y al cabo entre la unidad Loman y lo que llamamos Formación La Cruz. Yo consideraría más saludable, a pesar de que en el trabajo pusimos que la unidad Loman estaba diferenciada, tal vez sea más saludable referirse a las rocas preintrusivas con un único término. Habría que verificar si usar la Formación La Cruz es aconsejable, porque en el Valle Central o al sur del Valle Central la Formación La Cruz de hecho ni siquiera tiene 14 millones de años, tiene entre 10 y 11 millones de años según las dataciones de Macmillan en el 2004. Entonces, pienso que es algo que debe revisarse. Y la unidad Loman perfectamente no tiene suficientes diferencias como para ser considerada una unidad, aunque en aquel momento pensábamos que sí. Y había otra pregunta. Bueno, hay una pregunta en el chat ahí, si quiere, ya para finalizar. Dice, ¿qué relación existe entre las rocas de Talamanca y las rocas volcánicas al otro lado del límite noroeste de Talamanca? Es decir, los montes de Aguacate y la cordillera de Tilarán. Desde el punto de vista metalogenético es una frontera importante. Creo que este límite es tectónico y pasa más o menos por donde están los deslizamientos de la Ruta 27. Bueno, esto es casi como hablar sobre la historia geológica de la última parte del terciario, ¿verdad? Bueno, del Diógeno, pero en fin. Oye, me parece una pregunta excelente porque, bueno, esas edades como de 5 millones, que en Talamanca no sabíamos que existían rocas de esas edades, en los montes del Aguacate son relativamente comunes, las rocas de 5 a 4 millones de años. La formación Grifo Alto tiene una edad de 5,1 millones de años, de acuerdo con la datación de Macmillan. Y otras rocas de los montes del Aguacate tienen edades similares del Plioceno inferior, Mioceno superior terminal. Entonces, esto demuestra, estos hallazgos en la cordillera de Talamanca nos hacen pensar que había un arco volcánico continuo, más o menos continuo, desde los montes del Aguacate, pasando por Grifo Alto y, bueno, habría que ver si se puede conectar eso, si no quedaría algún espacio vacío, pero al parecer se podría seguir el arco hasta la cordillera de Talamanca, ese arco que sería ese de los montes del Aguacate, a diferencia del otro arco que es más antiguo, que es el arco de Sarapiquí, al norte de Costa Rica, donde las edades tienden a ser de incluso 16 a 22 millones de años. Se supone que habría habido una rotación de unos 30 grados en el eje del vulcanismo, que habría pasado del arco de Sarapiquí al de los montes del Aguacate, pero en la cordillera de Talamanca tendríamos los dos arcos, uno encima del otro prácticamente. Ahí la rotación, si hubo, no es tan evidente como se observa entre los montes del Aguacate y el arco de Sarapiquí, pero seguramente hay una continuación
del arco volcánico de Aguacate en la cordillera de Talamanca. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana con el tema de los meteoritos, y posteriormente a esto probablemente haya una charla sobre hidrogeología. Ese es más o menos el programa que tenemos. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.